Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. El tema del día de hoy es un tema súper importante. El tema de hoy es la iglesia de Jesucristo. Pero no la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? No, estamos hablando de la iglesia que Cristo fundó. Y la pregunta que nos trae el día de hoy es: ¿cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Cuántas? Una. Bueno, eso vamos a ver, porque hay algunos que dicen que no, que fueron muchas, que habían muchas iglesias en la antigüedad. Pero vamos hoy a responder a esa pregunta. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Cristo funda una sola iglesia. Una. Eso lo podemos leer y quiero que lo busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Búsquelo por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si trajo el resaltador, hágale una rayita. Decimos: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Palabra de Dios. Algunas traducciones, seguramente la que usted tiene, dice: las puertas del Hades o las puertas del mal no la podrán vencer. El texto literalmente dice: las puertas del Hades, el infierno, no la podrán vencer. Pero noten lo siguiente: Cristo le está hablando a Pedro y le ha dicho a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas? Edificaré mis iglesias. No. ¿Qué dijo? Mi iglesia. Una. Lo ha dicho en singular, no en plural, singular. Mi iglesia. La iglesia es de Cristo. Cristo deja muy claro que su iglesia va a ser una sola. Por eso él luego dirá también: y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Cristo, que es el buen pastor, también ha dejado a un pastor para sus ovejas. Esa iglesia tiene que ser una. Pero ¿cuál es la realidad de hoy en día? Usted cruza la calle y se da cuenta que hay una iglesia no católica. Se hacen llamar cristianos, dicen tener la verdad de Cristo, pero no comulgan con la iglesia católica o no comulgan con las demás iglesias no católicas. Podemos ver cerquita aquí varios lugares en donde se congregan. Yo alabo a Dios porque por lo menos están adorando a Dios. Pero extrañamente, cada iglesia es una iglesia distinta.
y el pastor de la esquina no comulga con el otro, no se lleva con el otro y generalmente hace una que otra predicación en contra del pastor de la esquina. Eso es muy común. Y ni para qué decir allá en los pueblos, peor todavía, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una y única, no hay muchas. Algunos nos van a decir, no, pero es que cuando Juan escribió el Apocalipsis, dice, le escribo a las 7 iglesias. ¿Y cómo es eso? Le está escribiendo a varias iglesias. Entonces, son muchas las iglesias. Pero Cristo ha dicho, mi iglesia. ¿Cómo podemos entenderlo? En la iglesia católica se entiende. La iglesia católica es una sola, pero hay muchas iglesias, es decir, muchas congregaciones que se reúnen. En la iglesia católica sí se da eso. Hay algunos grupos no católicos que también sucede eso. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son una iglesia que tienen varias comunidades a las que les llaman iglesia, pero viven en comunión con la iglesia luterana. Eso es un signo de unidad. Ahora me preguntaba un hermano cuál era la diferencia entre una iglesia y una secta. Las sectas son justamente lo que más prolifera aquí en Costa Rica. Es una iglesia dirigida por un pastor. El pastor es el que dice lo que se cree, el pastor es el que dirige y el pastor es el que, ¿verdad? Es el que manda, es el que dice qué se va a creer y qué no. En lo que son iglesias, aunque no católicas, pero se reconocen como iglesias, son aquellas que traen una tradición muy antigua. Por ejemplo, los luteranos. Los luteranos son considerados no una secta, sino una iglesia, porque está organizada. Tienen obispos, tienen presbíteros. Lo que pasa es que la gente cree que el Martín Lutero era un pentecostal, porque así se lo han pintado a usted, así se lo han pintado a los hermanos no católicos. Pero Martín Lutero de pentecostal no tiene nada. Martín Lutero hacía una misa, literalmente. Si usted va a una reunión luterana, va a ver que hay una liturgia, es decir, un orden a la hora de impartir sus cultos. Claro, tienen diferentes creencias, pero a eso los consideramos todavía iglesias, que sí se han apartado de la iglesia católica, pero no son sectarias. Es muy diferente. Las sectas son todavía más peligrosas que estos grupos. Han habido iglesias de estas que a toda una comunidad se la han llevado y se la han envenenado. Gracias a Dios, por ejemplo, la secta de José Luis de Jesús Miranda, el Jesús hombre, el anticristo, cuando dijo que él iba a transformarse y que se iba a convertir, no sucedió nada. Gracias a Dios, nadie murió, pero han habido otros líderes de este tipo que han terminado matando a toda la gente que le seguía. Gracias a Dios este hombre como que se desenmascaró solito porque se perdió. Seguro se transformó en invisible porque salió con todo el billete y no volvió. Ahora bien, hay otros grupos que nosotros conocemos como cismáticos. Es el caso de los ortodoxos y de los anglicanos. Es un cisma, es decir, es toda una comunidad completa que se separa de la Iglesia Católica. Algunos voluntariamente, otros no tan voluntarios, ¿verdad? Como en el caso de los anglicanos, Enrique VIII llega y dice: yo voy a ser mi propio papa, el papa de mi iglesia, y el que no quiera, a la horca, ¿verdad? Y entonces todo el mundo, ay sí, yo creo, para que no los mataran. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es esta iglesia que Cristo ha fundado. La iglesia de Cristo tiene que ser eterna, es decir, tiene que haber existido desde el siglo I y hasta nuestra actualidad. Tiene que continuar por los siglos. ¿Dónde dice eso? Mateo
capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. Cuando yo no era católico, leí un libro que se llamaba Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn, ¿verdad? Benny Hinn es este famoso televangelista que sale en este canal, no me acuerdo ahora, Enlace, el Enlace, que anda botando a todo mundo con el soplo ahí, pelo canoso, una palomita aquí, y usa cuello clerical. Si ustedes se fijan, él quiere como imitar un cierto uniforme eclesial, porque él sabe, y así lo dice en su libro. Yo recuerdo que cuando yo lo leí, yo no era católico. Él llega y dice: la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Yo recuerdo que yo cuando vi eso, yo dije, no lo puedo creer. ¿Qué le pasa? Ya en las nuevas ediciones del libro parece que quitaron el texto. Yo lo leí hace muchos años. Pero cuando yo lo leo, yo digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo va a decir que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, si para mí en ese momento era la gran ramera? Pero, ahí viene el pero se desvió, se corrompió. Los emperadores romanos adoptaron el cristianismo y la corrompieron y cambiaron su enseñanza. Yo recuerdo que yo dije, ¡ay, qué dicha! Con razón me caen tan mal los católicos. Pero hubo un problema. Cuando yo leí estos dos textos, tanto Mateo 28, 18, como Mateo 16, 18, número 1, Cristo dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Y número 2, Cristo va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya se acabó el mundo? No, ¿verdad que no? Entonces, si la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, una de dos: o Benny Hinn tiene la razón y la iglesia se desvió, y por lo tanto Cristo es un mentiroso. Porque si Cristo le promete a su iglesia que ni el infierno ni los poderes espirituales más fuertes de este mundo iban a poder contra ella, y aún así la vencieron, entonces Cristo sería un mentiroso. O la segunda opción: Cristo ha cumplido su promesa y ha estado todos los días con la iglesia que Él fundó, con la iglesia católica. Amén. Bueno, Cristo ha estado siempre con su iglesia. Yo recuerdo que esto para mí fue muy esclarecedor, porque yo dije, si esta es la iglesia de Cristo y es a la que le ha dado la autoridad, entonces tiene que ser la misma iglesia, no puede haber cambiado. Hay otros que le van a decir a usted que no, que es que antes de los emperadores ya se había corrompido, desde los apóstoles. Sucede lo mismo. Si la iglesia se corrompió
desde los apóstoles, lo que Cristo prometió no se cumplió. Y Cristo no es hijo de hombre para que mienta, dice la Escritura. Cristo no ha mentido. Cristo ha cumplido su promesa y ha permanecido con esta iglesia, que si bien es cierto, ha tenido sus tropiezos, aún así, Cristo ha permanecido con esta iglesia. ¿Han habido problemas en la Iglesia Católica? Claro que sí, pero Cristo permanece con ella porque es su esposa. Y Él es un esposo fiel. Cristo no va a abandonar a su iglesia solo porque a alguien se le ocurrió decir que la abandonó. ¿Es que acaso se vale que yo diga, es que allá hay otras iglesias que son más bonitas? Puede ser. Yo conozco una aquí cerquita que tiene aire acondicionado, asientos de butaca, le cobran a usted con una tarjeta de crédito, débito, hasta le facilitan el pago, parqueo amplio, seguridad. Imagínese a Cristo. Si Cristo abandona su iglesia por una mejor, entonces eso quiere decir que los maridos, los esposos, podríamos abandonar a nuestra esposa por una que nos parezca mejor. ¿Usted cree que Cristo va a dejar a su esposa solo porque hay una que se pinta mejor? No. Cristo es un esposo fiel y Él va a estar con su iglesia aunque ya esté arrugadita, aunque ya hayan pasado muchos años, como un buen matrimonio católico. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es de lo que les estoy hablando. Es que hay gente que cree que cuando los católicos decimos voy a ir a la iglesia, estamos hablando del templo, de la estructura, del edificio. No. Cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de usted, hermano, de todos ustedes, de mí. Yo soy parte de esa iglesia, soy miembro de la iglesia de Cristo. Veamos cómo nos lo dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Palabra de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo cree la Iglesia Católica y así lo ha creído por 2000 años. La iglesia es su cuerpo, es su esposa, es su amada. A ella cuida y protege. Primera de Corintios 12:12, para que quede todavía más claro. Primera de Corintios 12:12. Ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Estamos hablando de la iglesia. Uno. Muchos son los miembros. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Una la iglesia. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no los necesito. Palabra de Dios. Cuando Martín Lutero hizo la Reforma Protestante, dijo, yo no necesito de la Iglesia Católica. Yo no necesito los obispos, yo no necesito los presbíteros. ¿Y qué dice la Escritura? No puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes, son necesarios para la edificación de la obra de Dios. Cuando uno dice que un miembro de la iglesia no es necesario, está en contra de la palabra de Dios. Mucho cuidado. Es más, dice la Escritura que los miembros que parecen ser más débiles, más frágiles, son los más necesarios. Por ejemplo, aquella señora que dice, es que yo no sé orar. La oración es buena, claro, es para edificación de la iglesia.
Es que yo no sé predicar. Claro que la predicación es buena y es necesaria para la iglesia. Es que yo no tengo ningún don, ningún carisma. Lo único que yo puedo hacer es ayudar a limpiar el templo, por ejemplo. Y tal vez algún otro vuelva a ver así por debajo. Limpiar el templo. Ensuciarme yo las manos. Cuidadito, y esos miembros que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se imagina que no se limpiara? ¿Qué sucedería? En un chiquero nosotros. Qué importante. Bueno, a veces puede ser que haya algún hermano que se vea inferior, pero no lo es. Lo mismo pasa con los obispos. Yo soy católico, pero yo no creo en el Papa. Cuidadito, porque ese tipo de expresiones lo hacen a usted salir de la comunión del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mucho cuidado. Y eso fue lo que sucedió en la Reforma Protestante. Yo no necesito a la Iglesia Católica. ¿Y qué dice la Escritura? Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Cristo, que es la cabeza, y nosotros que somos los miembros de esa iglesia. Todos unidos con Cristo. Ahora sí, vamos a ir a las características de la iglesia de Cristo. Característica número 1 de esa iglesia es que es una sola. No hay muchas iglesias, solo puede haber una iglesia fundada por Cristo. Hoy por hoy, solo en los Estados Unidos, según las últimas estadísticas, se cree que hay alrededor de 35,000 iglesias y sectas no católicas. Todas dicen tener la verdad, pero entre ellas se enseñan cosas diferentes, entre ellas mismas se critican y se atacan. ¿Se ve la unidad en ellos? ¿Dónde está esa unidad de la que Cristo ha pedido que deba ser característica de su iglesia? Bueno, vamos a ver algunas citas sobre la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Juan 17, 20, 21. A esto se le conoce como la oración sacerdotal. Es la oración más larga de Jesucristo. Fue por lo que Cristo más le pidió al Padre. Oiga lo importante de esta oración. El Hijo pidiéndole al Padre en el Espíritu Santo. La Trinidad completa en una comunión pidiendo aquello que para Cristo es lo más importante en su iglesia. Vamos a ver qué es lo que Cristo pidió. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean 35,000, 20,000. ¿Cuánto? Para que todos sean uno. Y oiga qué clase de unidad. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Cristo está diciendo que la unidad de su iglesia tiene que ser como la unidad que hay en la Santísima Trinidad. Y vea cómo concluye el Señor. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Por qué la gente hoy día ya no quiere creer? Cuando yo no era católico, yo recuerdo que yo decía, no era católico ni evangélico, cuando andaba en las cosas del mundo, yo decía,
¿Qué? Ir yo a una iglesia católica con esos curas, homosexuales, pedófilos. Eso era lo que yo pensaba. Irme con un pastor, ese poco de ladrones, mentirosos. Hoy día la gente no quiere creer porque dice, no, es que ahí llegan los testigos de Jehová y le enseñan una cosa, y llegan los mormones y le dicen otra, y llegan los adventistas y le dicen otra. Ya la gente está confundida, no saben qué creer. Antes de la Reforma Protestante, si usted quería ser cristiano, solo tenía una opción: la Iglesia Católica. Solo eso, Iglesia Católica. No había confusión. Si usted decía, yo soy cristiano, se sabía que era católico. Sencillito. ¿En qué cree? En lo que cree la Iglesia Católica. Pero lamentablemente, hoy día, la gente está confundida y ya no quiere creer porque no se ve la unidad. Por lo menos aparentemente, no hay una unidad. Y la gente lo que ve son muchas iglesias diciendo tener la verdad, pero entre ellas totalmente divididas. Por eso la gente hoy no quiere creer. ¿Cuál es el fruto de la Reforma Protestante? La división. Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era cabezón y le pedía a Dios algo que Dios no quería darles, luego Dios se los cumplía. A veces usted le pide cosas a Dios que Dios se las da para demostrarle que no es eso lo que usted necesita. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios les daba el maná para que comieran el maná, se alimentaran por el desierto. Pero el pueblo de Israel empezó a reclamar: yo quiero carnita, quiero carne, Señor, danos carne. Dios les había dado el maná. Bueno, resulta que Dios les mandó gorriones, pero les mandó tantos y tantos gorriones que empezaron a podrirse y empezaron a estar entre moscas y pudredumbre. Lo mismo pasó con la Reforma Protestante. Martín Lutero quiso dividirse y provocó que de él se siguieran dividiendo y dividiendo y dividiendo. Hasta el día de hoy se siguen dividiendo. Se cree que se fundan alrededor de 5 iglesias no católicas por semana. Por semana. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero después de su gran reforma? Hay tantas doctrinas como cabezas hay en el mundo. Quise quitar a un papa y creé a 1000 más. Martín Lutero se dio cuenta que lo que había hecho no estuvo bien. Había provocado que ahora cada pastor al que se le ocurriera podía ser su propio papa. Es más, cada cristiano podía convertirse en su propio papa, decir qué es lo que quiere creer y enseñar así. Yo les voy a decir algo duro, difícil. Si usted quiere una iglesia en donde usted pueda escoger la doctrina, en donde pueda decir, no sé, pues el aborto podría ser en algunos casos, ¿verdad? Cuando son casos extremos, podríamos decir que sí. Hay iglesias no católicas que ya le dicen sí al aborto. Matrimonio homosexual, es el caso de los luteranos, ya ellos aceptan el matrimonio homosexual. Y así podemos ver otras congregaciones modernistas. Si usted quiere una iglesia de esas, ahí sobran. Se llaman iglesias de supermercado. Usted llega y dice, esto sí, esto no, me lo dejo aquí, voy echando. Pero si usted es católico, no tiene esa opción. Si usted es católico, cree lo que cree la Iglesia Católica, punto. No puedo decir a medias, esto sí, esto no. Al estilo Palí, solo ese producto es el que hay y se lo he hecho. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño y un solo pastor. En la Iglesia Católica tenemos un solo rebaño y un solo pastor. Nuestro máximo pastor, Cristo Jesús.
Como representante en la tierra, el Papa, que es un tema que vamos a tocar en las próximas lecciones. Y toda la iglesia del mundo unida a Cristo por medio de la Iglesia Católica. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 6. Apunte esta, hermano. Es más, si tiene por ahí, vea, subráyela, hágale así, asterisco. Vamos a ver cómo es la iglesia que Cristo quiere para sí mismo. Poniendo empeño en conservar la unidad. ¿En qué hay que poner empeño? Conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios. Una sola fe. No puede haber muchas iglesias teniendo diferente tipo de fe. No, tiene que tener una sola fe. Vea, hermano, yo conozco varios amigos que viajan a diferentes países y ellos me cuentan cómo cuando van a esos otros países normalmente se sienten como extraños. De ahí la palabra extranjero, fuera de su lugar. A pesar de la acogida, de la atención de las personas, se siente extraño. Pero me han contado que cuando ellos van a la misa, a la Eucaristía, en otros países, se sienten en familia. Es más, no importa el idioma en el que usted hable, porque si usted llega ahí con un misal, usted sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir. Resulta que usted ve entrar al sacerdote y todo el mundo se pone de pie. El sacerdote invita a que nos persinemos, a que nos reconozcamos pecadores, a que cantemos el Gloria, a que nos arrodillemos, primera lectura, segunda lectura, salmodial, evangelio. Una unidad total en el mundo entero. Las lecturas de hoy son las lecturas para todo el planeta Tierra. Cuando toda esa iglesia a nivel mundial profesa el credo apostólico, está profesando una sola fe, solo en la Iglesia Católica. Cuando usted dice creo, se está uniendo a lo que cree toda la iglesia. No importa si es Europa, África, Asia o Oceanía, América, Nicaragua, Panamá, no importa. Se profesa una sola fe, porque la Iglesia Católica no solamente es una, sino que está totalmente unida. Amén. Primero vamos a evidenciar algo, la división entre las iglesias cristianas ya del primer siglo. Sí, habían algunos que se querían dividir en el primer siglo, pero justamente la Escritura nos habla de esos que se querían dividir. Primera de Corintios 1:10. Apunte ahí, hermano. Primera de Corintios 1:10. Vea qué fácil que está para aprendérsela. 1:10. Primera de Corintios 1:10. Oiga lo que le dice Pablo a los corintios. Les ruego, hermanos,
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos. Y oiga qué clase de unidad. En una misma mente y un mismo parecer. Palabra de Dios. Otras traducciones dicen en una misma manera de pensar. ¿Cómo pueden lograr eso nuestros hermanos no católicos? No hay forma. Solo en la Iglesia Católica se da esa perfecta unidad cuando se profesa el credo. Solo en la Iglesia Católica. Vean esta otra. Romanos 16, póngale atención. Romanos 16, 17, 18 y 19. ¿Vio? ¿Ya se la aprendió? Romanos 16, 17, 18 y 19. Vamos a leerlo. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. ¿Con quiénes es que hay que tener cuidado? Con los que andan provocando divisiones. Cualquier similitud es mera coincidencia. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. ¿Qué hizo Martín Lutero? Se salió de la doctrina que había aprendido. Y oiga el cuidado que hay que tener. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas. Oiga, hermano, es que usted en esta iglesia, usted va a ser bendecido, prosperado y en victoria. ¿Suena bonito? Claro que suena bonito. Pero ¿qué tipo de prosperidad me está hablando? ¿Prosperidad en el campo espiritual? ¿Será así? ¿O en el campo material? ¿De qué me está hablando? ¿Bendecido con cosas de este mundo? ¿O bendecido porque Dios ha derramado su bendición sobre mí? ¿En victoria porque Cristo ya venció por mí? ¿O porque quiero ser importante en este mundo? Cuidadito. Hay gente que sabe endulzarle el oído a los creyentes para atraerlos hacia sí, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. Palabra de Dios. ¿Por qué es que el católico es tan fácil de convencer? Porque está abierto a la fe. Desde niño le han enseñado la fe, desde niño le enseñan la palabra de Dios, le enseñan a amar a Dios, a Cristo. Entonces llega cualquier hermano con palabras muy bonitas y lo saca de la Iglesia Católica, porque está abierto a la fe. Por eso Pablo dice, me alegra que estén abiertos a la fe, pero me gustaría más que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. O como lo decía Jesucristo, mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que ser astutos contra el mal, contra la seducción de otros lugares que yo no lo puedo negar. Cantan muy bonito. El coro que tienen los mejores instrumentos profesionales. Y el pobre coro de nosotros, cuando hay. Porque a veces es el padre a capela, ¿verdad? Pero cuando nuestros coros tienen instrumentos, a duras penas los han conseguido. ¿Cómo hace falta la solidaridad cristiana entre nosotros para que eso mejore en calidad? Porque al culto del Señor se le rinde culto
con lo mejor. Amén. Y es admirable el que ellos busquen hacer esto bien hecho, pero lamentablemente atraen para sí de una forma muy bonita mucho católico. Hay que tener cuidado. Ahora sí, juguemos. Vamos a jugar el juego, dime con qué iglesia andas y te diré quién la fundó. ¿Se acuerdan de aquel dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo mismo, pero en este juego. ¿De qué se trata el juego? Vean, yo voy a poner aquí un cuadro en donde dice nombre, y luego viene el nombre de la iglesia, y luego el año y quién la fundó. Cuando yo le saque el cuadro, ustedes me van a decir el nombre del primero que aparece ahí, del primer grupo, y yo les voy a contestar quién lo fundó. Pero quiero que lo hagan fuerte, que se escuche. Vamos a ver. Los primeros, los luteranos. Digan todos, luteranos. Fundado en 1521 por el doctor Martín Lutero. ¿El que sigue? Presbiterianos, fundado en 1560 por John Knox. Los calvinistas son fundados en 1533 por Juan Calvino. Fundados en 1534 por el rey Enrique VIII. Rosacruces, 1614 por Valentín Andrea. 1791 por John Wesley. 1878 por William Booth. Ciencia Cristiana, 1879, fundado por Mary Baker. 1954, también conocida como Iglesia de Sun Myung Moon, que es su fundador. La que sigue. Conocidos como los TJ, Testigos de Jehová. Son fundados en 1876 por Charles Russell. También conocidos como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos son fundados en 1830 por José Smith. Los Bautistas, fundados en 1611, también vienen de los Anabaptistas y fueron fundados por John Smith. Los evangélicos son todavía mucho más recientes. En 1916 fueron varios grupos que iniciaron en Panamá y se extendieron también a los Estados Unidos. Esos son los famosos adventistas del séptimo día. Fueron fundados en 1863 por Helen Goldwhite y por William Miller. 1926, fundado por Joaquín Arón en México. Los pentecostales, lo que hablábamos la semana pasada, fundados en 1901 aproximadamente en los Estados Unidos. Fueron varios grupos, fue un movimiento que se fue extendiendo en carpas en varios lugares. Esos son de los más modernos, son estos que también se hacen llamar pentecostales, pero que están como enfocados en la oración hacia el Espíritu Santo, fundados por Edir Macedo en 1970. Ahora bien, la última, porque han habido muchos otros grupos. Yo le propongo algo. Dígame el nombre de la iglesia que usted quiera, la que usted quiera, que yo le voy a poder decir el año en que fueron fundados y quién fue su fundador. La única iglesia que podemos decir nace en el año 30 y 33, y así consta en todas las enciclopedias del mundo, es la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo la Iglesia Católica puede decir que viene del siglo I. Solo los cristianos del siglo I se confesaban a sí mismos católicos. ¡Qué belleza! Y eso lo vamos a ver hoy. Aquí no nos estamos metiendo con otras religiones porque estamos en Respuestas 1. Recuerden que tienen el posgrado a fin de semestre 1.5. En el 2 analizamos lo que son otras religiones.
¿verdad? Musulmanes y otros demás, ¿verdad? Ahorita estamos nada más con los que son cristianos. Otra característica de la iglesia de Cristo es que la iglesia es santa. ¿Cómo es eso posible si nosotros somos un montón de pecadores? ¿Cómo es que la iglesia es santa? Bueno, vamos a verlo primero desde la Escritura. Efesios 5, 23, 24. Oiga lo que dice. Mujeres, ¿qué pasó? El hombre es cabeza. Ya me dio risa. Es que me hicieron ojos. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Seguimos leyendo. ¡Ay, maridos! ¿Qué creyeron? ¿Que se iban a salir sin? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que ustedes creyeron que se me iba a salir el machito, ¿verdad? Machista, ya estaban diciendo más de una, machista. No, es que, ¿qué esposa no se va a someter a un esposo que la ame como Cristo amó a su iglesia, que entregó toda su vida por ella? Cualquier mujer, por supuesto. Ahí no hay machismo. El evangelio no es machista. Pero noten lo que sigue diciendo. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Palabra de Dios. Cristo santifica su iglesia por medio del agua del bautismo. Usted y yo, queridos hermanos, somos santos. ¿Sabe qué significa santo? Santo significa apartado. Usted ha sido apartado para Dios. Cuando sus padres lo bautizaron, lo apartaron para Dios. Y los padres están en la obligación de educar a ese niño en la santa fe católica, a criar niños santos. Hoy en día ya no se quieren ni enseñar los 10 mandamientos. Hoy la materia de religión realmente es religiones. Son muy poquitas. Gracias a Dios todavía hay las catequistas que están dando educación religiosa en escuelas y colegios. Pero la mayoría hoy día ni siquiera los mandan a que lleven esa materia. Y lo que se está enseñando en algunos casos no es ni siquiera la fe católica. En Estados Unidos está prohibido que se enseñe no matarás. Y se sorprenden cuando aparece un joven con una metralleta en la escuela y empieza taca, 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 taca. Se sorprenden. ¿De qué se tienen que sorprender si nadie le ha enseñado que eso es malo? Al contrario, pasa aquí, vea, matando gente con el videojuego, en el cine viendo cómo se matan entre ellos, o el periódico, las noticias amarillistas que lo único que quieren exponer es sangre. Nosotros como católicos estamos llamados a educar a nuestros hijos como católicos
y enseñarles cuáles son los mandamientos de Dios, los mandamientos de la iglesia, para que seamos una iglesia santa. Ahora bien, lo que nos van a decir, no hombre, si es que los católicos son un montón de pecadores, ¿qué van a ver ahí santos? Es que, como decía un anuncio en el Facebook, dice, soy cristiano, no perfecto, estoy en construcción. Yo le pondría, estoy en construcción a la santidad. ¿Por qué? Porque estamos en un camino de salvación. Eso es lo que nos propone la iglesia. Nosotros tenemos que ir creciendo en santidad. Cristo nos ha pedido, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Ser santos. Ahora bien, significa que no nos podemos equivocar. Un momentito, usted fue apartado para Dios, pero no fue librado de las tentaciones. Por eso Cristo en el Padre Nuestro dice, líbranos de la tentación, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en la tentación. Oiga, ¿por qué Cristo no dijo, líbranos de la tentación? Porque sabía que las tentaciones iban a continuar. Dice, no nos dejes caer en tentación. Sí, puede ser que usted se tropiece, puede ser que caiga. ¿Dónde está la diferencia? En que usted se tiene que levantar de nuevo, pedirle perdón a Dios con arrepentimiento y Dios se lo va a reconocer. Ahora bien, tiene que buscar los sacramentos. Aquí se menciona que Cristo santifica a su iglesia por las aguas del bautismo, pero también por la confesión, también por la comunión. Ahora bien, hay una historia que dice que cuando Napoleón tenía preso al Papa, ¿sabían eso? ¿No lo sabían? El Papa estuvo preso por Napoleón, ¿sí no lo sabían? Se lo contaron cuando usted fue a la escuela, en historia, no se los contaron. No, es que cada vez que ha habido persecución contra la iglesia, eso no lo cuentan en la historia, es algo extraño. Sí, porque usted ve los problemas que hubo en España contra la iglesia, los problemas que hubo en México contra la iglesia, aquí no se dio tanto, sin embargo, se van olvidando. Y en Francia, bueno, Napoleón captura al Papa y le manda a decir, yo voy a destruir a la iglesia católica. Y el Papa le mandó a decir, ni nosotros la hemos destruido con nuestros pecados, mucho menos tú, Napoleón, porque la iglesia es invencible, va a estar todos los días con Cristo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas. Cristo nos va a ayudar para que en este camino de salvación nos santifiquemos para llegar al cielo. Amén. Efesios 5:27. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. La iglesia es santa e inmaculada. Otra característica de la iglesia es católica. Vamos rápidamente. Marcos 16:15. Oiga lo que dice. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vamos a ver otro versículo. Mateo 28:19. Vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que se le manda a todas las naciones, a toda la creación, a llevar el evangelio, la buena nueva. ¿Qué significa la palabra católico? Católico significa universal. También se puede traducir como plenitud. Es decir, de todo el mundo, de todos los tiempos, de todas las naciones y de todas las gentes. Si la Reforma Protestante fue hasta 1517, ¿cómo pudieron ir los luteranos antes de eso? ¿Pudieron ir a todas las gentes antes de los luteranos? ¿Antes de la Reforma? No pudieron.
Vea cómo lo dice Efesios 1, 21 y 23. Cómo es la iglesia de Cristo. Jesús está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno. Más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Realmente eso es lo que significa la palabra católico. Significa el que lo llena todo en todo, es decir, lo que abarca el todo. Eso es lo que significa la palabra católico. Se traduce como universal o plenitud. O también se puede traducir como plenitud universal. La totalidad de la universalidad. La iglesia es enviada a todas las naciones. Es decir, la iglesia es católica. Hay algunos que nos van a decir, no, pero es que yo soy cristiano. Yo no soy católico, yo soy cristiano. A secas. Ah, ¿usted es evangélico? No, yo soy cristiano, porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice que los primeros creyentes eran cristianos. Error. La Biblia le da varios títulos a los primeros cristianos. Un ejemplo de eso lo vemos en la Sagrada Escritura, en Hechos capítulo 24, versículo 5, que dice lo siguiente: nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. A los cristianos primero se les llamó los nazarenos, los galileos, los del camino, porque no tenían un nombre propio al que se hubieran adjudicado. Es más, el nombre cristiano ni siquiera es un nombre, fue un apodo. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Eso se dio alrededor del año 52. Es decir, Cristo muere alrededor del 33 y resucita. Amén. Casi 20 años después se les da a los discípulos de Cristo el apodo de cristianos. Pero también le decían los nazarenos, los galileos o los del camino, porque ellos profesaban que solo habían dos caminos, uno ancho y otro angosto, uno fácil y otro difícil. Así les llamaban también. Entonces, luego de eso les empezaron a llamar cristianos. ¿Qué significa? Otro Cristo, porque seguían a Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, resulta que uno de esos discípulos, contemporáneo de los apóstoles, se llamaba San Ignacio de Antioquía. Ya se los he mencionado en otras ocasiones. Fue discípulo del apóstol San Juan. Nace alrededor del año 30 de nuestra era y muere alrededor del 107-110. Oiga lo que escribe este hombre a sus discípulos. Él es obispo de Antioquía. Él escribe una carta a los esmirnios antes de ser devorado por los leones. ¿Ven esa imagen? Es como se representa a San Ignacio de Antioquía, porque fue devorado por los leones en Roma. Fue sacado de Antioquía y mientras iba en el trayecto le empezó a escribir cartas a las iglesias. Y oiga lo que les escribe a los esmirnios: donde esté el obispo, allí está la comunidad. Así como donde esté Jesucristo, allí está la iglesia católica. Siglo I
es un autor del siglo I, contemporáneo y discípulo de los apóstoles. Ya él se denominaba católico. Varios de los que murieron con él en ese tiempo, antes de morir, les decían, nieguen su fe. Ellos abrían los brazos en forma de cruz, diciendo, mi nombre es cristiano y mi apellido católico. ¿Ven qué maravilloso? Los cristianos de los primeros siglos, los que fueron después de los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, ya se llamaban a sí mismos católicos. Ahora va a llegar alguien y le va a decir, bueno, enséñeme en la Biblia la palabra católico. Dígale, está en la misma parte en donde aparece la palabra Biblia y donde aparece la palabra Trinidad. Es decir, no está en la Biblia. ¿Usted cree en la Biblia? Sí, dígame dónde está la palabra Biblia. ¿Usted cree en la Trinidad? Sí, bueno, dígame dónde está en la Biblia la palabra Trinidad. No están. Porque fueron nombres que se les dio posteriormente a la Sagrada Escritura y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo mismo que a la iglesia. Se le dio un nombre posteriormente. ¿Para qué? Para identificarse como una única iglesia. Porque sí, habían algunos cristianos que se estaban empezando a apartar de la iglesia. Y la iglesia, para dejar claro qué tipo de iglesia era ella, se define como católica. Otra pregunta. Hay gente que nos va a decir a nosotros, es que la iglesia somos todos, de una forma muy romántica. Es que la iglesia no es el Vaticano. La iglesia no son los obispos, no son los presbíteros. La iglesia somos todos. Sí, es cierto. Usted es iglesia, es miembro de la iglesia, es parte de la iglesia. Pero veamos entonces qué nos dice la Escritura. Alguno le va a decir a usted, citándole Mateo 18:20, es que donde 2 o 3 estén reunidos, allí está Cristo en medio de nosotros. ¿Ve? Ya eso es una iglesia. 2 o 3 ya son iglesia. Ciertamente, son miembros de la iglesia. Pero el problemita aquí es que es un texto fuera de contexto. ¿Y qué pasa con los textos fuera de contexto? Nos llevan un pretexto. Vayamos al contexto de lo que Cristo está diciendo en Mateo 18. Ahora desde los versos 15 y 16. Dice así: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Donde 2 o 3 estén reunidos, allí estaré yo. Sigamos leyendo. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. ¿Sabe cómo concluye este texto? Oiga, primero está diciendo que la autoridad no es donde 2 o 3 estén reunidos. No se trata de que, ya yo soy iglesia, ya yo puedo decir qué se enseña, qué se cree. Si no hace caso, llévalo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, trátalo como pagano o publicano. Está hablando de excomunión. ¿Qué iglesia ha profesado excomunión? La Iglesia Católica. Una iglesia con autoridad. No es solo 2 o 3 donde estén reunidos. No es un grupito de personas que decide. Es la iglesia jerárquica. Es decir, la iglesia somos todos. Sí, pero la autoridad es apostólica. ¿Cómo sabemos que es apostólica? Porque Jesús le está hablando a los apóstoles. Y vea lo que le dice en el versículo 18. Mateo 18:18. Dice así: yo os aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra
quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Les está diciendo a los apóstoles, ustedes tienen la autoridad para corregir, para enseñar, para revelar en esta tierra los asuntos del cielo. ¿Ven cómo un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto? Seguimos leyendo. Efesios 2:20. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo. Palabra de Dios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. La iglesia es apostólica. Y otra muy bonita es Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. La iglesia es de fundamento apostólica. Les he dicho ya varias características. ¿Cuáles han sido? La iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿A dónde decimos nosotros eso? En el credo de la iglesia. La iglesia no se llama católica, ¿no? La palabra católico dentro de la iglesia es una característica de la iglesia. Así como que es una y que es santa, otra de sus características es que es católica y es apostólica. Es universal y se rige por los apóstoles. Amén. Para ir concluyendo, ¿cuál es la columna y fundamento de la verdad? ¿Cuál es la columna y fundamento de la verdad? La iglesia. Bueno, vamos a ver, porque algunos dicen que es la Biblia. Nosotros decimos que es la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Oiga, hermanos, si esta es la iglesia que Cristo fundó, si Cristo le prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella, o como lo dijo el Papa Napoleón, ni nuestros pecados han podido destruirla, ningún otro. La intentó destruir Hitler, los emperadores romanos, los reformadores. Todo el mundo se ha venido contra la iglesia. Gobiernos de todo el mundo han tratado de destruirla y no lo han logrado. No por méritos propios, sino porque Cristo le ha prometido a esta iglesia protegerla todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta iglesia, aunque suene un poco arrogante, es la depositaria de la verdad. Como lo decía ayer en el programa, nosotros no somos los dueños de la verdad. La verdad, que es Cristo, es nuestro dueño. Él es el que nos posee a nosotros. Y por eso le ha prometido a su iglesia toda la verdad. Otra frasecita que nos utilizan mucho es que Dios no es religión, Dios es relación. Con esta voy terminando. Dios no es religión, Dios es relación. Suena muy bonito, ¿verdad? Los religiosos. Dios no quiere a los religiosos, quiere a aquellos que quieran, vea, una relación íntima y personal con Dios. Ve, hermano, si usted no sabe lo que significan las palabras, mejor no se saque una frase de estas. Porque la palabra religión es exactamente lo mismo que relación. Religión viene del latín religare, que significa unirse a Dios. ¿Y qué es relación? Unirse a Dios. Eso es todo. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de los medios que Cristo ha puesto para relacionarse con su iglesia. Cristo ha fundado una iglesia, para relacionarse, para tener una religión con su pueblo.
una relación con su pueblo. Tal es así que la misma Escritura nos habla de que Pablo tenía una religión. Hechos 25:19. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, a quien Pablo afirma que vive. Palabra de Dios. La religión de Pablo dice que ese Jesús ha resucitado. Y Pablo tenía religión. Veamos cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 27. Santiago hace una aclaración entre la mala práctica de la religión y la verdadera práctica de la religión. Usted lo puede leer desde el 26, en donde habla de que la religión no es una cuestión de apariencia, sino, dice Santiago 1:27, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse sin mancha del mundo. Palabra de Dios. Fe y obras. El tema que veíamos hace 2 semanas. Fe y obras. La verdadera religión es una religión que se profesa, se vive y además de eso se actúa. Cristo no vino a traer una religión para quedarnos cruzados de brazos. No. Cristo trae una religión que propone hacer. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que les hagan. Creo que fue hace 3 semanas que les ponía aquel video sobre la iglesia. ¿Cuál es la organización caritativa más grande del mundo? Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? Iglesia Católica. Amén, así es. Quiero invitar a los hermanos para que se pongan de pie y que hoy cerremos con esta oración, la oración del credo, pero que lo profesemos desde el corazón, que salga de adentro, que lo digamos con orgullo y unidos a toda la iglesia, digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.